Hola hermanos, vamos a hablar ahora sobre la seguridad eterna, que es la obra de Dios, que es la garantía que Él nos da. Y que el don de la salvación, mis hermanos, una vez que lo recibimos nosotros, nunca jamás la perderemos. Es por eso, hermanos, que vamos a hablar un poco, porque nos han dado a nosotros ese tema algunos hermanos que están en dudas de una vez ser salvos. Pues la palabra misma, salvos para siempre. Muchos dicen que no, que podemos perder la salvación. Y es por eso que vamos a aclarar algunos puntos importantes aquí. Porque si en realidad queremos tener paz mental, tenemos que estar seguros de esta pregunta. No debemos tener duda alguna en cuanto a ella. Y para tener con plena confianza, hermano, no solo necesitamos nosotros estar seguros de la salvación hoy, sino también estar seguros de ella por una eternidad. Hay muchas personas, hermanos, que en el presente están seguras de su salvación, pero por alguna razón no tienen la confianza o la confianza de poder evitar que algo les haga pecar y perder la salvación. Mucha gente que cree ser salvas hoy no saben si mañana van a ser siguiendo salvos. La seguridad eterna es la obra de Dios con la cual Él nos garantiza a nosotros que el don de la salvación, una vez que la recibimos, nunca jamás la vamos a perder. Tenemos muchas razones bíblicas, hermanos, para poder creer en la salvación eterna. Porque una vez que somos salvos por la gracia de Dios, por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, al tomar Él nuestro lugar y sufrir Él nuestro castigo en la cruz, una vez que hemos nacido de nuevo y pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos hijos de Dios para siempre. En unos de los mensajes dados anteriormente, hemos dado los puntos fundamentales para creer en la salvación eterna. Y una es de la salvación irrevocable del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Y que nos dice: mis ovejas oyen mi voz y ellos me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Luego también la intercesión constante de Cristo por nosotros. Tercero, en Romanos capítulo 8 también nos está hablando, de la unión inseparable que tenemos ante Cristo, y que ni la muerte, ni la vida, ni principados, hermanos, ni todas esas cosas que Él nombra aquí podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuarta razón, los propósitos eternos de Dios, también citados en Romanos 8. Número 5, la naturaleza misma de la salvación, los términos que se usan como nuevo nacimiento, hermanos, nuevas criaturas, crucificado con Cristo y resucitado con Él. Número 6, el sello del Espíritu Santo que Él nos da como depósito y garantía de que nuestra salvación está asegurada por una eternidad. Y séptimo, por supuesto, la fidelidad misma de Dios, que Él permanece fiel aunque nosotros le seamos infieles. Ahora bien, cuando leemos la Biblia, hermanos, y la leemos bien, podemos decir entonces, ¿a quién se le ocurre pensar entonces que una vez que nosotros somos salvos podamos perder la salvación? Y por otro lado, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿ustedes creen que uno puede ser salvo y vivir en pecado sin ninguna preocupación? No, de ninguna manera. Nosotros no creemos que una vez nosotros somos salvos podemos vivir como el diablo mismo y no preocuparnos por por nada. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros creemos en llevar vidas santas, creemos en la santificación, hermanos, en seguir al Señor Jesucristo, en obedecer a nuestro Padre Celestial. Creemos que la disciplina del Señor puede ser severa, dolorosa y amarga cuando le desobedecemos deliberadamente. Pero perder lo que Cristo compró con su sangre en la cruz, no. Ahora, lo que yo me pregunto es esto: ¿cómo alguien que lee la carta a Romanos, a Efesios, a los Gálatas, a Colosenses, cómo puede llegar a creer que la salvación se pierde? Bueno, veo que hay dos razones principales para ello. Una es que cuando caemos en pecado, lo primero que hace el diablo es acusarnos. La misma Biblia nos dice que Él es el acusador, hermanos, de los creyentes. Lo primero que hace es, después de habernos tentado y habernos caído en pecado, es echárnoslos en cara y decirnos a nosotros: no, tú no eres salvo. Si lo fueras, no estarías haciendo lo que estás haciendo. Es decir, el mismo pecado es una de las razones de por qué dudamos de nuestra seguridad eterna. La segunda razón, hermanos, es que cuando nosotros leemos algunos pasajes de la Escritura y los aislamos del contexto bíblico, pues parecen indicar que podemos nosotros perder nuestra salvación.
Por eso quiero hablar, hermano, de este tema en el resto de este mensaje. Quiero pedirle, por favor, que me preste toda su atención porque voy a explicar aquí brevemente los pasajes principales que algunas personas, creyentes y que aman al Señor, usan para defender la creencia que podemos nosotros caer de la gracia y perder la salvación. Primero vamos a ver Gálatas capítulo 5, los primeros 4 versículos. Caer de la gracia es el primer argumento que ellos dicen. Gálatas 5 con el primer versículo dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí, yo Pablo digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mire, si usted quiere guardar la ley, tiene que guardarla toda, no solo una parte. Versículo 4 ahora: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de las gracias haber caído. Este versículo es el 4 que la gente usa, hermanos, para decir que podemos caer de la gracia. Veamos lo que este versículo significa. Recuerda que si queremos nosotros interpretar la palabra de Dios correctamente, no podemos sacar un versículo o un pasaje fuera de su contexto, sin tomar en cuenta nosotros lo que está antes y después de la porción que hemos mencionado. Comencemos entonces haciendo la pregunta: ¿a quién escribe Pablo esta carta? Pablo escribe a los creyentes de Gálatas, que eran judíos que habían sido ellos salvos, judíos que se habían convertido a Cristo. Pero los judaizantes, nos dice aquí, que habían infiltrado entre ellos y le decían: oh sí, sabemos que hemos sido salvos por la fe, pero para ser realmente salvos, no solo deben de creer en Cristo, sino también necesitan ustedes guardar ciertas cosas de la ley. Los judaizantes mezclaron entonces la gracia con la ley, y entonces enseñaron a los creyentes que no era suficiente con creer en Cristo solamente, sino que también debían de tener y guardar ciertos reglamentos y ritos de la ley judaica. Por eso Pablo le dice al principio de su carta, en capítulo 1, capítulo 6, le dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, Pablo le dice: ustedes están desertando del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto nos habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La advertencia que Pablo le da a los Gálatas aquí no es que pueden caer en la moralidad o en un gran pecado contra Dios, sino la advertencia de que no traten de guardar la ley. Vean lo que él les dice aquí, versículo 2, hermanos, capítulo 5. Os digo que si circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, Pablo nos dice aquí que si ustedes se circundisan creyendo que esto le va a ser de algún beneficio espiritual, entonces la gracia de Dios no tiene ningún efecto. Lo que están haciendo, continúa Pablo aquí, es separándose de Cristo. Ustedes están invalidando y anulando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y en el versículo 4, cuando aquí nos dice: de Cristo os habéis separado, eso no quiere decir entonces que habían perdido la salvación, sino que habían invalidado, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso también le dice aquí en el versículo 2, le dice: si os circundáis, de nada os aprovechará Cristo, porque ellos, queriendo guardar la ley, estaban invalidando la obra de Cristo en la cruz. Ahora bien, ¿qué es la gracia? La gracia no es la salvación, sino el método de la salvación. La gracia es el método de la salvación, mis hermanos. ¿Somos salvos cómo? Por gracia sois salvos, dice la Escritura misma, por medio de la fe. La gracia es el favor de Dios que recibimos todos los que nos hemos convertido en Jesucristo sin mérito alguno nuestro. Ahora, si caemos de la gracia, que no es salvación, sino el método de la salvación, si caemos de la gracia, entonces, ¿en qué vamos a caer? Pues caemos en otro método diferente. La gracia es un favor de Dios, hermanos, que no merecemos nosotros, pero que recibimos por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Entonces, si caemos de la gracia, vamos a dar ¿a dónde? A las obras, lo cual es una trampa total. Si usted cree que puede caer de la gracia, entonces la única alternativa que usted tiene es volver a sus esfuerzos, a su conducta, a su moralidad. Perdón, y todas estas cosas son obras.
Y todas las personas que yo conozco, hermanos, que creen que la salvación se puede perder, aceptan ellos mismos que la salvación no es por obras. Pero ahí es donde uno termina si cree que puede caer de la gracia. El argumento de Pablo en Gálatas, hermano, es que la gracia no es una licencia para pecar, sino libertad espiritual. O sea, el Señor no quiere que nosotros recurramos a la conducta, al legalismo, a la moralidad, a esforzarnos a guardar esto, aquello y lo otro y vivir pensando nosotros que tenemos que hacer ciertas cosas para poder ganarnos el favor. Porque precisamente fuimos liberados de todas estas cosas por la gracia de Dios. Así que cuando algo le digan a usted que usted puede caer de la gracia, pregúntele, ¿en qué vamos a caer? Y lo único que queda es caer en otro método de salvación. Pero Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un método, mis hermanos, la gracia de Dios por medio de la fe, la sangre que Jesús derramó en la misma cruz del Calvario. Así que este pasaje nada tiene que ver con perder la salvación, sino en cambiar el método de salvación de Dios, la gracia, por otro de los judaizantes, es decir, las obras de la ley. Vayamos ahora al libro Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 11 comienza relatando el juicio aquí del gran trono blanco, y que es el tribunal en el que los perdidos, los que murieron sin Cristo, van a ser juzgados una vez que Dios haya consumado todas las cosas. En este juicio no están los creyentes, En el tribunal de Cristo, del cual vamos a hablar en la próxima vez, si nos dan la oportunidad de saber dónde están los creyentes que van a ser juzgados. Vamos a leer entonces lo que nos dice aquí en cuanto al juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, del delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Vemos aquí dos juegos de libros. Uno de ellos es el del árbol de la vida, el que está inscrito en el nombre de cada persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador. El segundo juego de libros, Juan nos dice que los libros fueron abiertos y que fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en esos libros, que según fueron sus obras. Desde luego que todo es simbólico. Este segundo juego de libros son los libros en los cuales están escritos en todas las obras de nuestra vida, tanto las buenas como las malas. Y dice aquí, hermanos, que Dios va a juzgar esas obras, no para determinar si las personas van a ir al cielo o al infierno, porque si fueran salvas, no estarían en este juicio, sino que son juzgados para determinar el grado de condenación y castigos que van a recibir ellos por la eternidad. Quiero que vayamos ahora a dos pasajes en Apocalipsis mismo, capítulos 13 y 17. Busca el capítulo 8 en ambos capítulos. Leamos primero Apocalipsis 13, versículo 8. Y recuerda, hermanos, que lo que dice aquí está ocurriendo durante la tribulación, después de que el Señor ha arrebatado su iglesia misma. El mundo está pasando aquí por la gran tribulación. El anticristo y el falso profeta está reinando aquí en la tierra. Apocalipsis 13, 8 y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, ahora, ¿cuándo es que nuestro nombre, hermanos, es escrito en el libro de la vida del Cordero? Vayamos al capítulo 17, versículo 8, que nos dice: la bestia que has visto era y no es. Está para abrir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Por lo general pensamos nosotros que cuando alguien se convierte al Señor,
El nombre de esa persona es escrito en el libro de la vida, ¿verdad? En el libro del Cordero. Pero la verdad es que ese nombre fue escrito desde la fundación del mundo. Romanos capítulo 8, hermanos, es uno de los libros más maravillosos de este libro, en el cual nosotros encontramos gran consuelo, seguridad y confirmación. En los versículos, hermanos, 29 y 30, aquí nos dice que Dios nos conoció desde de antemano, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Ahora, ¿cuándo sucedió todo esto? Todo esto sucedió desde la fundación del mundo, mis hermanos. Él puso una marca sobre nosotros para poder indicar que nosotros somos propiedad de Él. Él nos ha llamado por medio de su palabra. Nos justifica por la muerte de su Hijo Jesucristo al recibirlo nosotros como Salvador y por la fe en su sangre. Y también nos glorifica. En la mente de Dios todo esto es un acto ya consumado, hermanos, desde la misma fundación. De la misma fundación del mundo. Si Dios estuviera borrando y añadiendo nombre de la fundación del mundo, entonces hasta hoy sería algo muy frustrante para Él. ¿Para qué Él iba a escribir entonces hasta el nombre de la fundación del mundo? Si después Él iba a estar a borrarlo. Así que Pablo no está hablando de esto aquí en este pasaje de Gálatas. Pasemos ahora al capítulo 22 de Apocalipsis. Este es uno de los pasajes que a veces usan para decir que la salvación se pierde. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19 de la Biblia de las Américas que estamos usando en este momento. Yo testifico a todos aquellos que hayan la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y la ciudad santa que están escritos en este libro. Dese cuenta que estos dos versículos, hermanos, están hablando aquí de este libro de la Biblia en particular, es decir, del Apocalipsis. No se está refiriendo a otro libro, sino a este. Así que esto quiere decir que nadie tiene el derecho de alterarlo. Juan nos está diciendo aquí, en cuanto a la profecía que está contenida aquí en este libro de Apocalipsis, que si alguien la altera, esa persona va a sufrir las consecuencias. Ahora, la versión Reina Valera nos dice que el libro de la vida, pero en el original en griego, ese versículo mismo nos dice que el árbol de la vida. Lo que está diciendo aquí en este pasaje, hermanos, que si alguien altera la palabra de Dios, esa persona va a perder su recompensa. ¿Por qué? Porque está hablando del árbol de la vida y la ciudad santa. Porque recordemos que el cielo, hermanos, no está compuesto solo por la ciudad santa que va a descender del cielo. El cielo también va a estar compuesto por la nueva tierra que va Dios a crear aquí. Y lo que está diciendo en este pasaje entonces es que lo que alteren la palabra de Dios van a ser disciplinados. Van a sufrir pérdida eterna, van a poder perder su parte, su recompensa que viene del árbol de la vida y de la ciudad santa. Esto nada tiene que ver con la salvación, No dice aquí que van a perder la salvación, o que van a morir, o que van a ser destruidos, o van a ser condenados al infierno por alterar la palabra de Dios. Si uno de nosotros entonces estuviera escrito, este libro, entonces esto sí hubiéramos escrito y hubiéramos puesto. Pero esto no es lo que Dios dice. Ahora bien, en el capítulo entonces 3 de Apocalipsis hay un versículo más difícil, En los capítulos 2 y 3, Juan aquí no está escribiendo a las iglesias de Asia Menor. En el capítulo 3, él escribe las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, la Odisea. Observa que Pablo aquí usa la misma palabra al escribir a estas iglesias. Vea versículo 7 del capítulo 2. Una vez que da su mensaje, él le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, fíjese en esta palabra, al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero que vea algo en estos versículos. El Señor hace una promesa aquí a cada una de estas iglesias. Es una promesa de seguridad y confianza. En el versículo 7 nos dice: le daré a comer del árbol de la vida. Versículo 11 nos dice entonces: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17 nos dice, a la iglesia de Pérgamo le dice: al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 26,
Al que venciere, el que venciere recibiera mis hermanos, yo daré autoridad sobre mí. Y luego dice que él va a dar vestiduras blancas y no va a borrar su nombre, y va a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12, capítulo 3 también. Al que venciera, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la haré nueva Jerusalén. Y por último, capítulo 3, versículo 21. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué he leído estos versículos? Porque hay personas que usan el versículo 5, hermanos, del versículo 3 para decir que Dios tiene un borrador para poder borrar los nombres de los que están perdiendo la salvación. Pero cada una de estas promesas a los que vencen es una afirmación positiva, hermanos, de lo que Dios va a hacer y no va a hacer. Esto no quiere decir que el Señor va a estar ocupando en el cielo borrando los nombres. Porque, ¿cómo Él va a borrar esos nombres que Él escribió desde la fundación del mundo? El Señor no comete errores. Él todo lo sabe. Él sabe quién va a creer y según sus propósitos eternos. Él nos conoce de antemano, hermanos. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos ha glorificado. Todo esto ya ha sido consumado en la mente misma de Dios. Y Él no está, hermanos, borrando los nombres ahora. Mi hermano querido, la Biblia nos dice categóricamente que podemos nosotros seguros de la vida eterna. Y si usted cree que puede perderla, es porque está basando sus salvaciones en las obras y no en la gracia de Dios. Quiero que recuerde bien esta verdad. Que Dios nos conoce de antemano, hermanos, nos eligió, nos predestinó, nos llamó y nos ha justificado y nos ha glorificado desde la fundación misma del mundo. No porque Él haya visto algo bueno en nosotros, sino por su gracia misma. Porque Cristo ha muerto para poder pagar con su sangre el precio de nuestra redención, hermano, y no hay nada ni nadie que pueda cambiar esa realidad. Por lo tanto, démosle gracias infinitas a nuestro Padre Dios por la gran salvación que nos ha dado y sobre todo que el cual ni nada ni nadie nos puede quitar y vivamos nosotros para Él. Que la gracia y la paz de Dios, hermanos, sea una realidad en su propia vida y que sea para siempre la bendición de nuestro Cristo Jesús. Amén.